la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de su hija, Ceci Rijani. Un aplauso al Señor, por favor, que trae su palabra a través de Ceci. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bien se ven desde acá, porque siempre los veo desde la parte de atrás, así que, pero bueno, hoy tengo el privilegio, la gran bendición de poder estar acá al frente. Agradezco a los pastores por la invitación, que desde luego lleva pues un compromiso muy fuerte, porque soy portadora en este momento de la palabra de Dios. Hemos orado muchísimo para este día y realmente Dios en diversos momentos pues fue confirmando la palabra, y le doy gracias a Dios porque de verdad, sin que nadie supiera nada, se fueron dando ciertas situaciones, inclusive hoy en la mañana en el devocional. No sé quién vino al devocional. ¿Quiénes vinieron al devocional? Estuvo precioso y de verdad estamos hablando de la presencia y la persona del Espíritu Santo, y nuevamente Dios trajo a mi corazón la confirmación de la palabra que desde el momento pues hablé con la pastora, y realmente pues nuevamente muchas gracias, que me tengan un poquito de paciencia, así que pero bueno, vamos a iniciar y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia hasta aquí nos ha traído. Esta mañana, Señor, te pido que tú quites todo impedimento, toda cuestión que quiera traer distracción en nuestra vida, todo aquello, Señor, que no permita o no quiera impedir que pase tu palabra o que fluya tu palabra. Pero sabemos, Señor, que tu Espíritu está aquí, que tu Espíritu está en cada uno de nosotros, y que aún, Señor, la palabra, Señor, que he de hablar, tú tendrás en control, Señor, que tú serás el que tome mis labios, que tú serás el que esté ministrando e impartiendo de tu Espíritu a cada miembro de esta iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, realmente el título, conforme fui avanzando, fui cambiándolo, pero finalmente quedó el título que ¿Cómo vivir en santidad en un mundo tan caótico? Vamos a ver la primer versículo. Si me acompañan a Romanos 6:22. Dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Este es yo voy a estar como el pastor. Sí. Qué precioso versículo. De verdad que cuando me encontré con este versículo, lo volví a leer y le pedí a Dios que de verdad que lo sellara en mi corazón, porque en ese versículo realmente podríamos profundizar tantas cosas, iniciando en el sentido de que primero hemos sido libertados del pecado. Lo primero que hace Dios en nuestras vidas es traernos libertad. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto lo que es la santificación. O sea, eso quiere decir que desde el momento que nosotros tenemos esa intimidad, que recibimos a Jesucristo en nuestra vida, Él realmente nos viene a libertad de todas esas ataduras que hemos llevado tantos años de nuestra vida. Pero nos dice también que hay un fruto que es la santificación. Eso quiere decir que no importando en el contexto en el que estemos nosotros participando, nos estemos desarrollando, podemos vivir en esa santificación. Y además nos dice, para que como fin tengas la vida eterna. Entonces, hoy el primer mensaje que Dios nos está dando es que tenemos seguridad en Él. Esa es la promesa que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Ahora, curiosamente, se nos ha enseñado que efectivamente el mal está en el mundo, y esa es una realidad. Karl Marx decía algo muy interesante, y decía precisamente que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué?
porque de alguna manera lo que estaba manejando es que era una forma de controlar al pueblo en ese entonces. Curiosamente, la palabra de Dios lo que nos dice es que viene a traer a libertad. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, como generalmente dicen, ahora sí me van a tener atados, me van a quitar todo lo que es mi diversión, lo que a mí me gusta hacer, lo que quiero hacer, entonces como que nos quieren tener como un caballo en el que no vea de un lado ni para el otro, porque es un control de alguna manera lo que quieren tener sobre mi vida. Pero la palabra de Dios dice que nos viene a traer a libertad, porque el pecado lo que hace es que nos esclaviza. ¿Por qué no podemos dejar de hacer ciertas cosas? Porque estamos en esa esclavitud que únicamente el Espíritu Santo puede romper en nuestras vidas. Hoy el ataque es el hombre, es la mujer, porque lo que está en el centro es la familia. Dios, en ese amor tan grande, quiso hacernos parte de su familia. Y Él desarrolló, ahora sí que, un diseño divino para que el hombre y la mujer pudiesen desarrollarse y pudiésemos hacer la obra y el propósito para cual Él nos había realmente traído a este mundo. Les voy a contar una historia muy rápida. Y yo en la universidad en la cual colaboro, doy unos módulos o unos cursos en el cual el que yo comparto se llama Amor a la Vida. Son cursos que se abren a todos los estudiantes. Yo no conozco a todos los estudiantes, a veces a mis cursos a lo mejor entrarán 2 o 3 que conozco, pero los demás a lo mejor es la primera vez que yo veo. Y realmente, como el título dice Amor a la Vida, no hay manera que yo pueda estar en contra de, ¿no? Y realmente una de las cosas que yo compartí muy brevemente es, entonces, un bebé que no ha sido deseado no tiene derecho a vivir. Cuando realmente el primer derecho que está sobre todos los derechos es precisamente la vida. Y por otro lado, ¿quién soy yo o quién me ha dado a mí la autoridad para poder decidir quién vive y quién no? Bíblicamente nosotros sabemos que Dios es el que da y quita, pero toda la ciencia, todos los estudios, aún la ciencia moderna, hoy nos demuestra que en el momento de la concepción está la vida. No vamos a debatir ese tema el día de hoy, pero realmente alguien me reportó, porque los alumnos luego hacen una evaluación que es anónima. Y ese momento cuando yo estaba leyendo el reporte, fue el único comentario que me hicieron. Y una de las cosas que decían y la verdad es que eso no fue lo que a mí me importó, ¿no? Porque decían, es que estaba yo en defensa de lo que es la vida como probidad, porque eso no va a cambiar. Eso no es solamente una creencia, es una convicción que Dios ha puesto en mi corazón. Pero en el comentario decía que yo me había topado con esa persona y que yo le había empujado, que le había yo gritado, ¿no? Y que yo no era una persona capaz, ni estaba yo preparada para manejar este tipo de temas. La verdad, me sacó totalmente quedé yo en shock. De verdad que ese día me puse a orar, me puse a llorar, porque yo decía, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Porque yo no recuerdo, ¿no?, haber tenido un encuentro con nadie. Y bueno, acá en el pasillo muchas veces nos podemos topar. Puede ser que yo esté corriendo, puede ser que estoy con mi computadora, mis libros, estoy ya en un salón y nos chocamos, ¿no? Pero que yo empuje a una persona y que además le grite. O sea, decía, Señor, o sea, ¿cómo llegó a este punto, ¿no? Como para decir de alguna manera que habría algo de maldad en mí, como que ya de repente empuje a alguien, lo quiera yo tirar, no lo sé, ¿no? Si me ven por el pasillo no me voy a tener miedo, por favor, ¿no? Así que, pero realmente, me pudo mucho y me puse yo realmente esa noche a orar y entendí 2 cosas importantes. Uno, que efectivamente vivimos en un caos y ante cualquier situación, yo decía, no pude haber pensado esta persona que me tropecé, que no sé, ¿no? Veníamos con prisa, ¿no? Y además me reportan un contexto totalmente diferente que no venía al caso por otro tipo de curso, ¿no? Y por otro lado, entendí la importancia del testimonio, porque yo se hablé con mi jefa directa, ¿no? Y cuando se lo dije, se empezó a reír. Y yo así como que, me decía, Ceci, ¿quién va a creer, ¿no?, que intencionalmente
tú empujes a alguien, que le grites, cuando ni siquiera mi voz es fuerte, ¿no? Ahora sí que Dios me da la capacidad de que todos escuchen mi voz, porque mi voz realmente no es una voz fuerte, ¿no? Y la verdad es que Dios puso mucha paz en mi corazón, no escaló a más, ¿no? Y dije, bueno, hasta yo decía, Señor, si yo tengo la oportunidad de saber quién es esa persona, y poderle, oye, perdóname, no lo vi, no me fijé, ni cuenta me di, pero bueno, hasta ahorita no se ha dado, pero tengo esa paz porque sé que Dios está en control. Ahora, cuando hablamos realmente del mal, tenemos que saber que es una realidad, que efectivamente existe. Yo tuve un maestro él, en línea, él es me dio un curso de apologética y hace poco sacó su libro y en una conversación de hace unos días platicábamos y decíamos, bueno, finalmente, ¿qué es el mal? Y dice, bueno, el mal es la ausencia del bien. Tiene sentido, ¿no? Pero ¿quién determina qué? Entonces acá lo que tenemos que saber, nos tiene que tener muy claro, ¿cuál es nuestro eje rector en la vida? Para el cristiano es la palabra de Dios. Y no podemos ser ambivalentes, de que hoy sí, hoy no, hoy me parece, no me parece, ¿no? Entonces, el mal no es algo como que te caiga de un rayo y de repente se presentó, ¿no? Realmente el mal se va cultivando en el ser humano poco a poco, ¿no? Y puede ser por una mentira, puede ser el orgullo, puede ser algo en lo que yo quiera sacar ventaja, y de allá puede ir escalando y escalando. Por eso la palabra de Dios dice que miremos que no haya ninguna raíz de amargura, porque por esa pequeña raíz se pueden desatar muchísimas cosas, ¿no? El mal realmente no es un concepto abstracto, es parte crucial de la fábrica de la realidad y la podemos ver en todos sentidos, en todos los hogares, en la naturaleza, en las catástrofes que pasan día con día, en todos los conflictos mundiales, ¿no? Pero, por eso precisamente la razón por la cual un ateo niega la existencia de Dios es por la existencia del mal y la miseria del hombre. Si usted escucha a un ateo, independientemente del nivel de conocimiento que tenga, mucho va a estar centrado en esto. Pero además, porque se plantea y se cuestiona cómo entonces, si dicen que existe un Dios que es bueno, que es bondadoso, que tiene cuidado de nosotros, le puede pasar todas las cosas que pasan, ¿no? Hace poco, la semana pasada, estaba el huracán en Jamaica, ¿no? En Jamaica. Y vimos todo el desastre, ¿no? Entonces muchos se dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Y el ateo siempre va a hablar del mal como algo externo. Siempre va a hablar y decir, porque ustedes, porque hacen el mal, porque se ve esa miseria en el hombre, ¿no? Porque vean cómo están deprimidos, porque vean que no salen adelante. Y curiosamente nunca habla de lo que hay en uno. A diferencia del cristiano, que cuando tenemos ese encuentro con Dios, ¿a qué es lo primero que nos lleva a Dios? A un arrepentimiento, a un arrepentimiento. Y acá no existen pecaditos blancos, rojos, morados o azules, sino que realmente el hombre ha pecado, ¿no? Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia de pasta a pasta, podemos ver que siempre Dios nos llevó a ¿qué? A un arrepentimiento. Hoy podemos hablar del hombre moderno. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, sabemos y detectamos que esa necesidad y decimos, no podemos solos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en un mundo en el que hay una sociedad en la que, número uno, no hay principios claros. No hay principios claros. Es curioso que en esta etapa de la vida es donde más información tenemos a la mano. ¿Y sabe qué pasa? Hay más confusión. Hay más confusión porque oigo al influencer A que dice tal cosa, al B que me dice otra, al D que me dice otra, y empiezo a agarrar un poquito de todo. Además, con esta hipertecnología, ya nuestro cerebro está acostumbrado a que sean los reels muy rapidísimos. Entonces voy captando información muy rápida y ni siquiera la estoy procesando. Ahora, porque tiene más seguidores, lo que él está diciendo es el que tiene la verdad, o cuál es tu eje, cuál es tu filtro por el cual tú dices esto sí, esto no. ¿Cómo vas filtrando? Vivimos en un relativismo total en el que cada uno va eligiendo su propio destino.
porque a mí me parece que está bien, es así. Entonces vivimos en el mundo de las autopercepciones, ¿no? ¿Y cuál es el punto? Que además se ha politizado. Entonces, hoy ya no puedes decir un punto de vista, porque en ese momento te censuran o te tachan, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿no? No hay un orden moral de principios. Yo me acuerdo que en mi época, cuando tenías tu noviecito, tu noviecita, etc., terminó la relación, sí, a todos nos han cepillado, a todos nos ha dolido que nos dejen, ¿no? Pero había un duelo, realmente existía un duelo después de que, así tuvieses 15, 18 años, 20 años, había un duelo. Y estabas como que vamos a rezar, no rezar hasta Diosito, por favor, y hacíamos nuestras oraciones y demás, ¿no? Y no te relacionabas con alguien. Muchas veces debatíamos, ¿serán 3 meses los suficientes? ¿Serán 6? Ya pasaron 6 meses, no me ha vuelto a llamar. Salud. No me ha dicho nada, ¿no? Hoy no han terminado una relación y ya están en otra. O sea, ¿cómo podemos tener claridad, ¿no? Para saber realmente el valor y el principio de esa persona. Hay un científico en la UNAM, escribió un libro que se llama La ciencia del amor. Interesantísimo, porque él habla y dice que finalmente nos enamoramos de todo lo que rodea este proceso de enamoramiento, pero nunca nos sentamos a platicar realmente con la persona y no sabemos realmente cómo está construyendo su vida. Entonces, en una ocasión que di una conferencia, le pregunté a una chica, y bueno, ¿y cómo estás tan enamorada, no? Porque estaban platicando entre ellas y demás. Y dice, es que mi novio me lleva a cenar, mi novio me da tal cosa, mi novio me paga lo otro, mi novio me compra esto, mi novio me da. Y le dije, ¿y tú qué aportas a la relación? No me pudo contestar, hasta ese bebé ella se quejó. No me pudo contestar, yo decía, ¿qué aportas? ¿No? Y no sabía qué decir, ¿no? Entonces, hay una sociedad en la que cada día se exigen más derechos, pero menos responsabilidades, ¿no? Hablamos del primer versículo y dice, Dios nos llamó a libertad, pero dentro de esa libertad, ¿no? También tengo una responsabilidad. Pero el mundo hoy dice, haz lo que quieras, solo se vive una vez, al mundo venimos a ser felices, ¿no? Y lo peor del caso es que las personas están en ese caos tan doloroso, porque la gente está sufriendo. Si nosotros como cristianos muchas veces nos encontramos en un caos, teniendo a Cristo, imagínense todas estas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, todo lo que pasa por su cabeza, todo lo que pasa en ese contexto, ¿no? Cómo una situación tan pequeña puede detonar todo un conflicto, porque estamos caminando en emociones, y el ser humano generalmente camina en emociones, perdón. Entonces, está peor la situación, porque el hombre o la mujer que quiere salir, muchas veces queda más confundido y empieza a vivir en una frustración, porque no sabe cómo. Y con tanta información, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Y es cuando empieza, bueno, es que todo es relativo. En Cristo no hay relatividad, es o no es. Por eso nuestro eje central, nuestro marco rector, siempre debe ser la palabra de Dios. Vamos a pasar a Mateo 5:48, por favor. Dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Realmente, qué versículo. Qué versículo, gracias, Sara. Qué versículo. Porque el mundo nos ha puesto un estándar, ¿ok? Y en ese estándar hay mucha frustración que ahorita vamos a ver. Pero resulta que venimos a Cristo y Dios también tiene un estándar. Y nos dice, sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto en los cielos. Yo le decía hace rato que esta predicación, esta palabra, Dios me la fue confirmando porque el viernes yo invité a César a compartir con los muchachos y originalmente le iba a compartir el viernes pasado y por situaciones lo cambiamos para este viernes. Entonces no había manera que César y yo nos pusiéramos de acuerdo o que yo me robara su predicación y nada por el estilo, ¿no? Y cuando César la presenta, ¿no?
Yo dije, ese es mi versículo, ¿no? Y estudiamos y realmente nos habla cómo Dios quiere que lleguemos a ese amor perfecto por medio del cual Él nos ama. Y Dios lo que quiere es que nosotros amemos de esa manera perfecta, tal como Él nos está amando. Entonces, como cristianos, podemos decir, el estándar está muy alto. Y mientras yo estudiaba, yo preparaba esta prédica, Dios me mostró su estándar. Y su estándar se llama santidad. Y además leo esto y digo, no, pues ya, o sea, ¿por dónde? ¿No? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A qué se refiere? El mundo ha puesto estándares meramente materiales. Y si la persona no llega a ese estándar, automáticamente vive en frustración. Pero realmente se siente como un fracaso, porque tarde o temprano, aún teniendo ciertas cosas materiales, te das cuenta que hay algo que todavía hace falta, ¿no? Hoy vemos la importancia del coche que tienes, de la ropa que te pones, el zapato que usas, la bolsa que llevas, el título que tienes, cómo te desarrollas, qué trabajo tienes, ¿no? Hay una gran inmadurez, tanto emocional como psicológica, muchas veces espiritual, ¿no? Aquí hemos hablado que la iglesia fungimos también como un hospital, ¿no? En el cual llegamos heridos, todos queremos que nos apapachen, nos pongan nuestras curitas, nuestras benditas, todo perfecto. Pero no podemos quedarnos 5, 10, 15, 20 años en mi misma condición de hospital, porque la iglesia tiene que ser un campo de entrenamiento todos los días. Y yo tengo que crecer espiritualmente, emocionalmente, y no puedo estar sujeta a que me saludaste, a que no me saludaste, a que si me invitaste a la fiesta, a que nos tropezamos, ¿no? Y me dijiste que te da fuerzas y yo te empujé, ¿no? Y así han pasado gente 5, 10, 15, 20, 30 años y seguimos en esa misma situación. Hay una anestesia moral, ¿no? Tanto que tanta información y tanto el comportamiento en el mundo, llega un momento que hay una anestesia moral, creyendo que, bueno, todos esos principios y valores ya pasaron de moda, ¿no? Como que el joven ahorita, cuando un adulto dice, bueno, es que hay que comportarse de esa manera, esas cosas no se deben de hacer, todo lo viejo huele mal para el joven, ¿no? Si esta persona que es mayor de edad me está diciendo, no funciona. ¿Por qué? Porque además vivimos ya con el sentido de la inmediatez, el hoy. Lo quiero ahorita, ¿no? El placer no se posterga, ¿no? Porque es la necesidad que yo tengo en este momento, ¿no? La cultura ha hecho del sexo un pasatiempo, pero en el orden de Dios sabemos que es un pacto. Pero hoy tú dices, no, es que es un pacto, ¿no? Vas a decir, eso es de viejas, ¿no? Eso es de viejitos, eso ya no. ¿Cómo se vive el mundo? El mundo tiene una manera de regirse, pero Dios no cambia. Y sus estatutos son los mismos ayer, hoy y siempre, ¿no? Ya no importan los límites. Si pones un límite, ¡ay, qué pesada!, ¿no? Me caías bien, pero ahorita, ¿no? O sea, ya no existe el respeto, ya no existe ¿sabes qué?, la dignidad. Hoy han puesto al hombre en una posición en la que cada vez lo quieren hacer más femenino y a la mujer cada vez la quieren hacer más masculina, ¿no? Y empieza todo una guerra. Yo les decía hace rato, antes en el pasado la guerra era en función de las clases sociales, ¿no? Pero hoy tiene que ver con el sentido de que ya ni siquiera saben definir lo que es una mujer. Y sin darnos cuenta, la mujer está siendo más cosificada, aún existiendo todas esas instituciones que se supone que están a favor del cuidado de la mujer. Y hoy está más cosificada que nunca. ¿Por qué está esta guerra tan fuerte? Hay un politólogo que se llama Agustín Laje que habla y dice, ¿por qué es el hombre centrado en su ombligo? No hay más. Es mi yo, como yo lo quiero, me gustas en este momento, ¿no? No importa qué pienses, qué valores tienes, no importa, ¿no? Es lo que yo quiero, centrada en mi ombligo, lo que necesito que me resuelvan en este momento, ¿no? Pero hay una palabra maravillosa. Los jóvenes con quien tengo el gusto de compartir cada viernes saben que a mí este versículo me encanta,
¿Podemos poner Eclesiastés 3:11, por favor? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad. ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es un versículo que cuando me encontré con él, creo que jóvenes lo hemos visto por adelante, por atrás, que pasa, lo volvemos a repasar, porque Dios ha sido tan sabio, ¿ok?, que desde el momento de nuestra creación, Él depositó esa eternidad. Por eso, por muy ateo que sea, ¿no?, ¿por qué le invierten tanto tiempo en demostrar que no existe Dios? No es perder el tiempo, porque hay algo en el fondo que me mueve, ¿ok? Aunque yo no quiera saber nada de Dios y quiera hacer de mi vida lo que yo quiera, como digo, aún en esos 5 minutos de soledad hay algo que va pasando en el corazón del hombre y dice, hay algo más. ¿Por qué? Porque lo que va pasando es la frustración. Todo lo que vemos en revistas, en redes sociales y demás, nos pintan a un hombre perfecto, musculoso, con proteína B, C, D, viajes a Dubái, ¿no? Y todos viéndolo, ¿no? O a la mujer perfecta, una ejecutiva, ¿no? Yo decido que no necesito a nadie, ¿no? Pero finalmente también nos lleva al fracaso, porque ¿quién podría mantener ese ritmo de vida, ¿no? Es un círculo muy pequeño. Yo no me voy todos los años a Dubái de vacaciones, me quiere llevar, yo voy fascinada, ¿verdad? Pero no es nuestra realidad de todos los días. Entonces hay una frustración tremenda, ¿no? ¿Y cómo puedo yo vencer esa frustración y no estar, ahora sí que alineada, ¿no?, a lo que los demás dicen? Porque ¿qué es lo que pasa? Que sujeto entonces mis deseos a lo que el mundo me está diciendo. Y no puede ser. Dios también nos puso un estándar, y ese estándar es la santidad. El único que nos puede llevar a esta santidad, porque yo les decía, si partimos del hecho de la frustración, del que yo no puedo solo, del que ya lo intenté, ¿no?, de que lo volví a hacer y volví a fracasar 1, 2, 3, 4, ¿cómo le voy a hacer? El único que puede llevar esa santidad es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede llevar a esa santidad. Vamos a ver Juan 16:8. Aún cuando hablamos de ese amor perfecto que compartíamos el viernes, los que no vieron el viernes tienen que ponerse buzos porque vean cómo Dios va hilando una cosa con otra, ¿no? ¿Cómo voy a amar de esa manera perfecta cuando me estás insultando, cuando me estás calumniando, ¿no? Y hablamos precisamente ese momento cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Él pudo haber dicho, Judas, pues si me vas a traicionar y todavía te voy a lavar los pies, ¿no? ¿Por qué? Tú sabes que hay alguien sentado en tu mesa que en cualquier momento te traiciona. ¿Cuál va a ser tu actitud? Porque acá no importa lo que va a suceder. Lo que realmente importa, cómo vamos a reaccionar ante lo que me está pasando. Yo pude haber dicho, ¿no?, ¿cómo se atreven a hablar mal de mí si yo nunca me he comportado de esa manera? Y voy a localizar quién es porque me están, ¿no? A mí me dolió. Porque lo que menos quiero es lastimar a alguien. Y mucho menos crean que fue una manera a propósito. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Quién es el que nos va a convencer de pecado? El Espíritu Santo. Nos va a convencer de justicia y de juicio. Fíjense la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir alguien mayor, ¿no? Y si leemos todas las Escrituras, la realidad es que, aunque no dice la palabra Trinidad, todos sabemos que, bueno, Dios son 3 personas, y cada uno ha tenido como que un papel muy importante en la vida del ser humano. Y realmente podemos ver, ¿no?, que lo último, cuando Jesucristo estaba despidiéndose a uno de sus apóstoles, fue decir, pues les conviene que yo me vaya, ¿no? Pero a veces, jóvenes, adultos, perdón, todos jóvenes, preciosos, ¿no?
la verdad es que ignoramos al Espíritu Santo, como que se nos olvida ese personaje tímido, ¿no? Como que a veces está, ¿no? ¿Será que no está? Me está hablando, son mis voces, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no le demos la honra de vida a Dios y a Jesús, pero cada uno de ellos, ¿no?, ha tenido ese papel crucial en nuestra vida. Y a veces podemos, por eso a mí me sorprendió mucho hoy en la mañana, que Gabriel está hablando del Espíritu Santo y dije, no, o sea, ¿cómo es Dios tan bello, tan sabio que nos va preparando? Porque esta palabra no era solamente para los jóvenes, no es solamente para esta iglesia. Está hablando, de verdad, Dios lo que me hace a mí ver, que Dios quiere tener una relación más personal a través del Espíritu Santo con su iglesia. Y no solamente con amor y libertad, sino con su iglesia, con todos los que hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a una transformación. El mundo cada vez va a estar peor, esa es una realidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante eso? ¿No? Y a veces ni nos hemos sentado a pensar y realmente a meditar quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nada podemos hacer sin Él. Usted puede tratar de hablar con alguien, y aunque sea muy evidente el pecado o el mal que está haciendo, y no lo va a entender, aunque puede haber algo que puede decir como que, no, si yo vine a ser feliz, ¿no? Yo vine a realizarme, yo vine a tener tales cosas, ¿no? Porque el único que nos puede dar esa convicción es el Espíritu Santo. No se pelee, porque a veces, no, fíjate, tú estás haciendo esto y me contestaste, termina peor, porque pierdo también yo la esencia del Espíritu Santo y trato de convencerte bajo mis propios argumentos. Métase a orar. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando nos metemos a orar, el primero que cambia es uno. Es uno. Porque antes no veíamos. Y sí estoy sintiendo cómo me mal contestaste, ¿no? Pero ¿qué hay en mí que detonó hasta este punto lo que estaba pasando? El Antiguo Testamento, vamos a 1 Corintios 2:11, por favor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién nos da ese entendimiento? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién tengo que tener como aliado? Al Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a todas las cosas que están involucradas en Dios. En el Antiguo Testamento, la participación del Espíritu Santo fue realmente en momentos muy importantes y muy específicos en el que se necesitaba llevar una tarea o una asignación por parte de Dios, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de David, cuando se le ungió. ¿Qué pasó cuando pecó David con Betsabé? Todas sus oraciones están enfocadas, Señor, no quites de mí tu espíritu. O sea, por la experiencia tan grande que él tuvo con el Espíritu Santo, le decía, no quites a tu espíritu de mí. Y en ese entonces no sabían lo que realmente hoy nosotros conocemos a través de la palabra. En el caso de Sansón, nunca se dio cuenta en qué momento se apartó el Espíritu de Dios. Nunca se dio cuenta. Cuando ya lo había perdido todo, fue cuando se dio cuenta. Y aún así, Dios tuvo misericordia de él. Pero en el día de Pentecostés es cuando vino a morar en los creyentes de manera permanente. De manera permanente. Y a veces, hasta en nuestras oraciones, estamos como que, ven Espíritu Santo, ¿no? Porque hemos sido programados de cierta manera. Y Dios comprende muchas situaciones que tenemos, o esa manera que hemos sido programados. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es, entonces, hace desaprender para volver a aprender a su forma y a su manera, ¿no? Pero el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que ir a buscar a la iglesia uno, no lo tengo que ir a buscar acá enfrente, no tengo que ir a buscar una persona nada más, ¿no? Y si leemos realmente todo el capítulo de Hechos, es un capítulo maravilloso, porque muchos le llaman los Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo.
todos de alguna manera hablan llenos del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo iban, y por el Espíritu Santo hablaban, y por el Espíritu hacían proezas, y por el Espíritu hacían milagros, y por el Espíritu, ¿no? Es de verdad tremendo, ¿no?, cómo fueron estos hombres transformados, y uno de ellos que hemos hablado mucho es precisamente de Esteban, ¿no? Pregunta es, ¿está haciendo su devocional? Corte, ¿no? Corte, ¿no? Ayer iniciamos ya Romanos, pero el viernes terminamos Hechos. Y aquí está Maruchita, yo estaba estudiando y de repente, oye hermana, ¿no?, fíjate que acabo de descubrir esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído algunas porciones de la Biblia o todas de tapa a tapa? Pero el Espíritu Santo, hay cosas que en este momento de tu vida quiere tratar contigo de esa manera tan especial, ¿no? Y o sea, hoy no me había dado cuenta, y yo ya lo había leído, ayer lo platiqué hasta con Jesse, ¿no?, porque estamos hablando precisamente de Esteban, ¿no? Y Esteban realmente lo llamaron para atender a las viudas, ¿no? Pero ¿cuál era el requisito? Hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Pues qué exigente es Dios, ¿no? Si solo voy a servir a las viudas. Es el estándar de Dios. Y con Dios no hay negociaciones. No hay negociaciones, ¿no? Yo hace 4 meses tomé una decisión muy importante que nunca imaginé hacer, ¿no? Porque yo tenía realmente un concepto de cómo creí que iba a ser dirigida mi vida por muchos años. Y ya tengo 49, el próximo año cumplo 50. Ya sabe, puedo ir juntando su dinerito para un regalito, ¿no? Se lo estoy diciendo con tiempo, ¿eh? No hay sorpresas. Primero Dios, ¿no? Pero salí de mi casa y me fui a vivir sola. No le estoy diciendo que se salga de su casa, ¿eh? Fue un trato que Dios hizo conmigo. Y cuando Dios me reveló lo que yo tenía que hacer, lo primero que hice fue venir a hablar con mis pastores, ¿no? Tanto la pastora Silvia, el pastor Octavio, la pastora Maru, el pastor Gabriel. Y no hubo uno que me dijera no. Yo todavía estaba pensando, a lo mejor me voy a decir que no es el tiempo, ¿no? Y yo estaba así como que, ¿no? Y en 15 días yo ya tenía un departamento. En 15 días. Y yo dije, pues aunque sea en un cuchitril me voy. Dios es tan bueno, ¿no?, que Él sabe mis gustos. Yo soy de agua. Y me puso una piscina al lado. Bajo mi ventana, estoy estudiando y veo mi piscina, ¿no? Le digo a Maruchita, que yo platicado con ella, me dijo, qué bendición, me dijo, vas a poder escuchar la voz de Dios y estar con papá. Y yo digo, pues si siempre, o sea, como que lo que ella me está diciendo en esa pasión espiritual, ¿no? Digo, pues yo siempre he sido una mujer que me considero o sea, no es que lo hayamos platicado, pero yo no sabía que Dios me quería llevar a un lugar mucho más profundo de intimidad, porque el Espíritu Santo quería trabajar conmigo en áreas que yo muchas veces pensé que ya había perdonado, que pensé que ya no existían en mí. Pero a veces nuestras oraciones se vuelven en una lista de deseos, ¿no? Nuestras oraciones, y mi oración cambió, porque desde ese momento yo realmente empecé a decirle, Señor, yo quiero vivir el sueño que tú diseñaste para mí. No me interesa lo demás. ¿Y sabes qué me pasó? Que la primera semana que yo estaba feliz en mi piscina, ¿no?, adaptándome, ¿no?, cuando volteo, veo la cabeza de una culebra, ¿no? Y yo dije, yo temblé y me imaginé que era una anaconda que se me iba a tirar, que me iba a apachurrar, que me iba a matar, hasta mis costillas se iban a, ¿no? Y dije, me salí, yo no soy corredora, yo soy de agua. Fui la más veloz en ese momento y empiezo a mandar chat de mis vecinos, oigan, no había nadie. Pues termina hablando a la policía, ¿no? Finalmente cuando llegó la policía ya no estaba la culebra. La próxima vez te voy a llamar a ti. Todos son testigos, ¿no? Y al día siguiente coincidió que empezamos a venir al altar familiar, a los devocionales. Si usted no vino, yo vine sola, ¿ok? Y todo giraba en torno de la familia. Yo acabo de tomar una decisión. Y además, bueno, ese miércoles recuerdo que Maru y Gabriel me dijo, ¿podemos ir a tu departamento? Queremos orar. Yo, vamos,
Vamos, yo ya había orado desde el primer día que entré, ungito a las paredes, me puse a orar. Habíamos aprendido con la pastora lo importante. Yo no sé qué hubo en ese terreno hace 100 años, 50, no lo sé, ¿no? Y a mí me ve toda la guerrera haciendo, ¿no? Pero cuando se me apareció la culebra, yo, ¿no? Y como me dice Mario, por favor, vamos, ¿no? Platicamos, oramos y todo. Pues no conforme, se me aparece luego una tarántula en la pared. Y digo, bueno, ¿qué onda, no? Pero sí, hola, ¿no? Y yo dije, y además todos los días cuando despertaba, veía un bicho que parecía un frijol. Yo, ¿por qué aparece un bicho muerto, no? Yo sabía que el enemigo quería poner en mí temor, porque estaba yo emprendiendo una aventura increíble, ¿no? Y entonces yo decía, ¿será que yo me regreso o será que qué hago, no? Y realmente empezamos a sacar lo que son los devocionales y yo decía, bueno, porque todos hablan de sus familias y cómo los compartían. Y yo dije, rayos, ya hasta me decís de la culebra, me decís de la tarántula, me decís de los bichos y ahora ya estoy sola, ¿no? Ahora, ¿con quién voy a compartir, no? ¿Con quién voy a hacer mi devocional, no? Y dije, pues Maruchita va a ser mi supervisora, ¿no? Entonces, ahí le mando hermana, ¿no? Pero Dios empieza a mover de una manera tan grande en mí que solo han pasado 4 meses, ¿no? Y puedo ver cómo el Espíritu Santo transformó y sigue transformando, porque falta muchísimo, ¿no? Pero yo en 4 meses he visto un cambio en mí, no en mis circunstancias, en mí. Porque muchas veces nuestra oración está enfocada en dame, quiero y demás, ¿no? Hay una parte, y hay un versículo que creo que todos nos encanta, ¿no? Porque dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí ven, ya que todos lo saben, ¿no? Y lo agarramos como estandarte, ¿no? Porque tú dijiste que yo me deleite en ti, entonces vengo los domingos, está la alabanza súper buenísima, felicidades a todos los de la alabanza, que cada domingo, de verdad, que nos ministra increíblemente, ¿no? Y acá estoy danzando, estoy feliz, me estoy deleitando, me deleito en la prédica, me deleito ajá, ¿no? Pero Dios no quiere una relación conmigo de 2 horas. Sí venimos y hay un deleite, ¿no? Pero Él quiere transformar nuestro corazón y por eso nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa? Que conforme vamos desarrollando esta relación con el Espíritu Santo, mis deseos se empiezan a convertir los deseos de Dios. Y es cuando Dios concede los deseos de su corazón. No hay otra forma, no hay magia ni secreto. Deleítese en el Señor todos los días, con culebra o sin culebra, ¿no? Hay que aprender a deleitarnos en la escasez, en la riqueza. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero lo que a mí sí me tenía claro, lo que sí tenía yo muy claro, es que Dios estaba conmigo, que su Espíritu estaba tratando conmigo. Y en todas mis oraciones, a veces uno tiene la vida como que estamos corriendo, ¿no? Pero sí, Espíritu Santo, tú estás conmigo, tú eres mi amigo, tú eres mi consolador, tú eres mi ayuda, ¿no? ¿Por qué me voy a sentir yo intimidada, ¿no? ¿Por qué voy a tener miedo? Tú me das todo, ¿no? Aún económicamente. ¿Por qué? Porque pues uno dice, está muy tranquilo, ¿no? Pero cuando tienes tú toda la responsabilidad, no solamente, yay, yo estoy sola en mi departamento, ¿no? Sino, ¿qué implica la responsabilidad? Porque Dios lo que quería es que yo aprendiera a depender de Él al 100%. No al 99%, al 100%. Y ha sido un proceso difícil, sí, pero en el que Dios en todo momento, con todo ese amor, a través de su Espíritu Santo, ministra. Dios sabía que nosotros no podíamos tener esa responsabilidad solos y por eso hace ese depósito. Yo me acuerdo que, y también con los jóvenes, un versículo que me encanta también, habla en Génesis y habla precisamente que cómo el Espíritu de Dios se paseaba por la faz de la tierra, ¿no? A mí como me encantan las auroras boreales y todo eso, yo soy creo, muy creativa, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Y que Dios haya hecho ese depósito en nuestra condición tan pecaminosa, ¿no? Qué amor tan grande ha tenido y que nos dice además que amemos a ese nivel, ¿no? Pero aún hay más y con esto quiero ir cerrando. El Espíritu Santo nos sella.
Vamos a ver Efesios 1, 13 y 14, por favor. ¿Ya están conmigo? Dice así. Perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, acuérdense que dice, habiendo escuchado. La fe dice que empieza por el oír, ¿no? Y vean cómo Dios va confirmando su palabra cuando empezamos a desmenuzarla, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, no viene y te regala, no, hay algo antes, creer, tu fe en que está puesta, ¿no? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice? El 14, por favor. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tremendo versículo, tremenda palabra, ¿no? Y eso me hace ver que Dios no es como nosotros de que me caes bien, te anoto en mi libretita, ya me caes mal, te borro, ¿no? Fuimos sellados, nos ha dado lo más precioso, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de llevarnos a Jesucristo, a que realmente hable a nuestro espíritu y nos vaya redarguyendo. Eso que no nos deja en paz es precisamente el Espíritu Santo. La diferencia entre el diablo y el Espíritu Santo, que el diablo te empieza a hablar para poner culpa y acusarte, y no te da solución. El Espíritu Santo te ama de tal manera que haciendo lo peor que haya pasado, lo peor que hayas hecho, lo peor que, ¿no? Te está llamando para ser restaurado, para que realmente todos los días podamos venir a la cruz y decir, Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por donde me sacaste, gracias por todo lo que tú estás haciendo, aunque yo no lo vea. Porque a veces queremos ver cosas, maravillas, milagros. Y les digo una cosa, nuestro corazón se adapta al milagro. Entonces, y perdemos el enfoque también. Entonces, si no hay milagro que sea así súper wow, no está Dios, ¿no? Cuando Dios va haciendo la obra todos los días, ¿no? Como saben, tuve la bendición de hacer un viaje con la pastora y mis compañeras, hermanas y demás. Y les dije, ya regresando, le dije, sí vuelvo a viajar con ustedes, decía, ¿no? Sí vuelvo, ¿no? No es lo pasado en el estándar, ¿no? No es lo mismo que nos veamos acá en la fiesta, convivimos un rato, pero en un viaje vives con la persona, ¿no? Y conoces mucho de la persona. Y yo les decía, regresando, como que mi análisis, yo soy una persona muy analítica, yo no me molesté de nada. O sea, me hicieron bullying, sí es cierto, pero también, ¿no? Pero era parte de, ¿no? Y hasta aprendí a planchar, así como ven, ¿no? Digo, ¿no? ¿Verdad, Lenny? Okay. Aprendí a hacer una maleta, ¿no? ¿Ah? Ya ven, me siguen me haciendo bullying, ¿no? La verdad es que conoces a las personas porque estás conviviendo todo el tiempo y hay un estrés, esa es la realidad. No saben que cuando viajan con su familia también terminan peleados, muchas veces termina siendo el viaje del terror, ¿no? Y sí pasa, es la verdad, todos tenemos un carácter diferente, todos queremos cosas diferentes, pero Dios trató de una manera conmigo que yo recuerdo cuando le dije a la pastora, yo no me podía reunir con ellas por cuestiones de trabajo, ellas hicieron todo lo que quisieron. Yo le dije a la pastora, mi corazón está en lo que Dios quiere hacer, así que yo me sumo. Así que, tal cual. Y le digo una cosa, cuando recé dije, ni siquiera me puse a rabiar por algo, ni el cansancio, ni que si la levantada, ni que si se atrasó alguien. Yo estaba en modo así, Dios, lo que tú quieras, ¿no? Y tuve una paz y una tranquilidad, y es cuando dije, Dios me está cambiando a mí. Dios me está cambiando a mí. Y no porque hiciéramos nada malo, ni que me hicieran, el bullying estuvo medido, ¿ah? Pero no me molestaba, o sea, no por el bullying, sino por las situaciones que se van presentando, ¿no? Todas hicimos un gran equipo, todas estamos pendientes la una de la otra, y decimos, bueno, pues así es esto, y estamos todas realmente cuidándonos, pudimos disfrutar el amor de una de otras, ¿no? Así que para terminar, tenemos que aprender
que tampoco Dios se opone al placer, se opone a lo que busquemos fuera de su propósito. Hay un tiempo para todas las cosas. Y definitivamente no podemos vivir a merced de nuestras emociones y caprichos, porque nos va a llevar a una frustración. Tenemos que vivir a merced del Espíritu Santo, porque Él es el que va a ir transformando nuestras vidas, ¿no? Va a arrancar esa frustración y tú te vas a dar cuenta de tantas cosas por las cuales hay que ser agradecidos, que no importa el estándar del mundo. Porque a lo mejor no tengo esos bíceps y esos cuádriceps y eso, no estoy en Dubái, pero tengo paz con lo que Dios me ha dado el día de hoy. Y es más que suficiente. Porque ¿sabe qué? A Dios también le gusta compensar a sus hijos y se alegra. Muchos de ustedes son padres y el poder ir con un hijo y decir, oye, te compré esto o te di esto y lo otro, te emociona, estás hasta esperando a ver cuál va a ser su reacción, ¿no? Imagínense a nuestro Padre, ¿no? Cuando digo, yo me quiero deleitar solamente en ti. Así que bueno, esta mañana le voy a pedir alabanza si nos apoya y vamos a cerrar todos nuestros ojos. Así en esa reverencia, en ese amor, en ese respeto. Padre Santo, he dado la palabra que tú depositaste en mi corazón y que confirmaste en varios momentos. Pero Señor, tú eres el que convence. Tu Espíritu es el que trae convicción, Padre. Y yo esta mañana te quiero pedir con todo mi corazón que nos perdones por todas las veces que hemos ignorado tu Espíritu Santo, por todas esas veces que de esa manera tan delicada y profunda nos está buscando, nos está anhelando y nosotros hemos descuidado o estamos enfocados en otras cosas, Padre. Pero esta mañana yo quiero pedirte que en ese amor nos des una nueva oportunidad, que nos hagas más sensibles a tu palabra, que nos hagas más apasionados por conocerte, Señor. Esta mañana pude compartir ciertas pinceladas, Señor, de las experiencias que yo he tenido contigo, pero yo sé, Señor, que tú tienes experiencias maravillosas para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, porque nos has hecho de tal manera que nos has dado una relación personal, única y exclusiva, porque tú has depositado tu Espíritu en nosotros. Enséñanos a cuidarlo, enséñanos a valorarlo, recuérdanos en cada momento que tú estás con nosotros, que tú nos quieres consolar, que tú nos quieres levantar, que tú nos quieres restaurar, que quieres darnos, como tu palabra lo dice, más allá, esos deseos de nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú vayas activándolos, Señor, pero en tu espíritu, que tú alinees, Señor, nuestra voluntad a tu voluntad, Padre. Abre nuestros ojos espirituales y permite que podamos ver la obra maravillosa que tú has creado para nosotros desde el principio. Así como depositaste esa eternidad en nuestros corazones, permite que podamos vivirla, que podamos realmente sentirla cada mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y así como estamos, sigamos con los ojos cerrados. Yo quiero invitar a todos aquellos que necesitan ser consolados esta mañana, que han pasado por tantos procesos de frustración, que han pasado aún por la decepción del cristianismo y estar viviendo algo que no es de Dios. Yo te pido que esta mañana te pongas de pie porque queremos realmente orar por ti. Todo aquel que se ha sentido desilusionado, decepcionado, que ha estado pasando por cargas de dolor, aún la enfermedad, aún en esos sueños caídos, póngase de pie, por favor. Si hay alguien que realmente se ha sentido distante, hoy el Espíritu Santo se está moviendo y quiere traer esa paz y esa consolación, quiere traer vida, quiere traer soplo. Póngase de pie esta mañana. No se sienta exhibido, no se sienta que se va a juzgar al contrario. Hoy Dios quiere hacer algo importante en su vida.
Dios quiere traer este consuelo. Hay mucha gente que no se siente consolada, que se siente inclusive no entendida, no comprendida. Hoy es el día que hay que Dios quiere marcar una diferencia en su vida. Hoy es el tiempo en el que Dios quiere iniciar nueva obra. Ayer ya pasó. Hoy las misericordias de Dios son nuevas y se renuevan esta mañana, esta tarde. Porque Dios quiere tener ese encuentro. Recuerda, ya ha sido sellado, pero necesitamos encender esa llama. Le voy a pedir a los ancianos, a los pastores, si pueden ministrar a los que se han puesto de pie, para orar por ellos, para ser ministrados. Si pueden pasar al pasillo, si son tan amables, y todos sigan con sus ojos cerrados, para no interrumpir a los otros que están orando. Pueden pasar al pasillo las personas que necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Aquí en el pasillo, muchas gracias. Los que estamos sentados con nuestros ojos cerrados, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga sobre ellos esta mañana. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, ven sobre mis hermanos. Espíritu Santo, tu palabra dice que si estamos cansados o cargados, tú nos haces descansar, tú nos consuelas. Por eso en esta mañana, Señor, ven sobre mis hermanos. Vamos, conviértete en un intercesor. Tú que estás ahí sentado, conviértete en un intercesor. Que el Espíritu Santo los ministre, que el Espíritu Santo los abrace, que este pasillo se vuelva un río de consuelo, un río de amor, donde cada uno de los que están en este pasillo puedan ser llenos, bautizados del Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Tu palabra dice que hay llenura, que hay consuelo, que hay fortaleza. Tu Espíritu Santo los sature, Señor, en esta mañana, en esa ternura que podemos sentir de tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven sobre ellos, manifiéstate. Y tú que estás sentado, deja que tu amor levante tu voz en amor por ellos, porque tal vez un día tú necesitaste consuelo y el Espíritu de Dios levantó a otras personas. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por el amor que hay en este lugar, Señor. Gracias por el amor que hay en este lugar, por tu presencia, Señor. Gracias. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Nos rendimos a tu guianza.